Dios les bendiga a todos y a todas en esta hora. Nos volvemos a encontrar a través de las redes sociales, todavía viviendo este tiempo de nuevo, incertidumbre, pero tiempo nuevo para descubrir, para encontrarnos nuevamente, haciendo cosas nuevas y descubrir una vez más la gracia de Dios en medio de lo que estamos viviendo. Yo quiero compartir con ustedes una antigua fábula de la India, que cuenta que habían 3 ancianos que se conocían desde la infancia y disfrutaban pasando ratos juntos. Tenían en común que eran hombres cultos e inteligentes, pero también los 3 eran ciegos de nacimiento. Afortunadamente, a pesar de no ver, se podían desenvolver diariamente, podían hacer todas sus actividades, eran totalmente independientes. Un precioso día de verano se reunieron en un lugar, en su lugar, lo que era su lugar favorito, junto al río, y se sentaron sobre la hierba para conversar, para hablar sobre temas científicos, sobre temas de interés para ellos. En medio de la conversación, guardaron de momento silencio, porque sintieron que se acercaban varias pisadas. Uno de ellos, que tenía la barba blanca, se giró y dijo en voz alta: ¿Quién anda por ahí? Por suerte, no era ni un espía ni un asaltante, sino un viajero que llevaba a su lado un enorme elefante con una correa en el cuello, como si fuera un perro o fuera su mascota. Era ese grande elefante. Me llamo Kiral, caballeros, perdonen si las asusté. Mi elefante y yo solo venimos a beber agua fresca, le dijeron. Ya nos vamos, para que nada pueda interrumpir su agradable charla. Los 3 pusieron cara de sorpresa y entonces le dice el segundo anciano, que tenía la barba negra: he oído bien, usted dijo que anda con un elefante. El hombre dijo: sí, voy con mi elefante. Es un animal muy grande, pero no se preocupe, no le hará daño. El tercer anciano le dice y le confiesa y dice: oiga, usted sabe que hemos oído hablar de la existencia de esos animales, pero en este pueblo nunca ha venido ninguno. No sabemos cómo son. Podríamos tocar el suyo. Claro, faltaría más. Entonces, ahí fue cuando se dio cuenta de que eran estos hombres ciegos. Los 3 se levantaron, dieron sus pasos, entendieron su alma, y entonces comienzan a describir lo que estaban viendo, sintiendo o tocando, que eran hombres ciegos. El anciano de la barba blanca se topó con una de las patas delanteras y durante un rato palpó, tocó de arriba abajo. Cuando terminó dijo: ya sé, como es un elefante. Es como la columna de un templo, o mejor dicho, como el tronco de un árbol, cilíndrico, grande y muy riguroso. Entre la mano del anciano de la barba negra había ido a parar en una de las gigantescas orejas. Luego de tocarla durante un rato, dice: querido amigo, yo creo que no has tocado, has sentido bien lo que es el elefante. Mi conclusión es que parece un enorme abanico, o un abanico grande que se mueve de un lado a otro, y cuando se mueve podemos sentir el aire. ¿No lo notáis ustedes? El tercero, tenía la barba roja, sigue tocando entonces al elefante en la trompa, donde fue que le tocó. Siguió tocando y tocando. Y dicen: yo creo que ustedes están ambos equivocados. Por lo que puedo comprobar, un elefante es como una cuerda. Claramente se trata de un espécimen alargado, flexible, blandito. O sea, es como una serpiente. Sin duda, una forma extraña para un mamífero. Pero en fin, todo lo que hace la naturaleza nos sorprende. Qué situación tan curiosa, dijo el de la barba. Pero tal escucharlos hablar, y antes que le preguntaran, decidió irse. Y dejó a estos hombres con esa opinión, cada cual tiene una opinión distinta. ¿Por qué? Porque no podían ver, eran ciegos de nacimiento. Ver
ver, contemplar, mirar lo que hay alrededor. Es una de esas cosas que nosotros tenemos sentidos que a veces no aprovechamos. En la historia de la mañana de hoy, en el Evangelio de Juan, nos narra que al salir Jesús vio a sus pasos un hombre que había nacido ciego. Estoy leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, del 1 al 7. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó: ni por el propio pecado, ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió. Pues viene la noche, cuando nadie podrá trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían sí, otros decían: no es él, aunque se parece. Pero él decía: sí, yo soy. Bendiga Dios su palabra en nuestros corazones. Esta historia, o la narrativa de la historia de hoy, nos pone de frente a un hombre ciego de nacimiento. Es decir, a alguien que no había tenido o había disfrutado de lo que nosotros disfrutamos del ver. Y me parece a mí que había perdido toda esperanza de sanidad, toda esperanza de ver las maravillas de la creación de Dios con sus propios ojos. Quizás este hombre ya se había acostumbrado a estar así. Pero vemos en la historia que Jesús llega para convertirse en un Dios maravilloso en medio de la gente. Me parece importante resaltar que este pasaje solo aparece en el Evangelio de Juan y no en otros evangelios. Nuevamente vemos a Jesús y a sus discípulos en el camino, donde se encuentran entonces con este hombre. Pero su ceguera de nacimiento no significa simplemente que se perdió de lindos paisajes, de hermosas obras de arte o de ver a otros seres queridos. Es que también este hombre implicaba que había tenido una vida miserable debido a su imposibilidad para trabajar. Fue una persona de que dependía entonces de la caridad, de las limosnas. Un hombre que no podía ir a trabajar ni ir a la guerra. Por eso los ciegos estaban lejos de ser gente acomodada. Todo lo contrario, pertenecían a la clase de marginados de su época, a quien no se les reconocía dignidad, que vivían en necesidad, en miseria, impotentes, pero sobre todo vivían sin esperanza humana de poder escapar a la situación que estaban viviendo. Este hombre no la estaba pasando bien. Para sumar a su desgracia, o lo que hemos mencionado, la cultura religiosa de la época pensaba que quienes se encontraban en esta condición habían recibido una maldición por su pecado. Así que en vez de compasión, recibían reproches y desprecio. Eran profundamente pobres, quizás de los más pobres que habían, y muchas veces lo que se les permitía era recibir alguna limosna, a veces cerca de las entradas de los templos. Eso hacía que la religión se sintiera bien, estaban cumpliendo. Sin embargo, en el capítulo de hoy nos encontramos entonces con este hombre, el cual me parece a mí que tiene unos elementos importantes. Aquí dos hechos importantes en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Lo primero es que el ciego no podía ver a Jesús. Era ciego de nacimiento. Pero lo maravilloso de este relato es que Jesús
pudo ver a este hombre. No es hombre, vio a Jesús. Una de las cualidades de ese Dios maravilloso es que en medio de nuestra necesidad a veces no lo podemos ver. Estamos pasando a veces por momentos tan difíciles que nuestra visión se opaca. Y a veces no vemos ni siquiera dónde está Jesús. Pero lo maravilloso aquí, en este relato del Evangelio, es que aunque nosotros no lo vemos ni le reconocemos, Jesús nos ve. Nos ve en nuestro caminar. Este hombre era ciego de nacimiento y Jesús lo pudo ver. Jesús reconoce la necesidad de este hombre. Quizás tú y yo en estos días hemos estado pasando momentos donde nos hemos hecho muchas preguntas. Donde no hemos mirado, no hemos visto un panorama claro de cómo, cuando esto va a terminar. No vemos a veces luz al final del túnel. Y si nos sentamos a mirar lo que están diciendo las noticias, igual, no sabemos cuándo esto va a terminar. No tenemos un panorama claro. Pero qué bueno es que aunque nosotros no veamos las soluciones, el Dios maravilloso a quien pertenecemos nos mira y nos ve a nosotros. Nos ve con nuestra necesidad, con nuestras preguntas, con nuestras interrogantes, con nuestros dolores, con nuestros lamentos. Dios pone sus ojos sobre ti y sobre mí, como los puso sobre este hombre que estaba ciego. Dios lo miró. Jesús lo miró. Y cuando Jesús lo miró, no solamente vio a aquel hombre marginado por la sociedad, vio la necesidad que había en aquel hombre ciego de nacimiento. Dios es un Dios que nos ve y ve nuestra necesidad. Segundo elemento que queremos considerar en esta hora contigo, nuestra reflexión alrededor de la palabra de Dios, no solamente es que Jesús nos mira. El segundo elemento importante que vemos en esta historia es que Jesús es tan maravilloso que donde las personas ven un motivo para criticar o para cuestionarse cosas, Jesús ve oportunidades para glorificarse. Cuando lo ven y ante el pensamiento de quién había pecado, en la época se pensaba que la enfermedad era producto del pecado. Los discípulos dicen, Jesús, ¿quién pecó? Y Jesús le dice a los discípulos, no, esto no es un asunto de pecado. No podemos perder el tiempo en cosas pequeñas, en el juicio contra la gente, o lo que está pasando, mirarlo como asuntos de pecado o no pecado. Nosotros hoy estamos pasando un tiempo difícil. ¿Y cuántas profecías se han estado dando? ¿Cuántas cosas sobre el pecado, sobre la maldad, con producto de lo que estamos viviendo? Y yo quiero mirarlo desde otra perspectiva. Como Jesús miró a este hombre. Esto era un asunto de pecado. Era para que el poder de Dios se manifestara. Era para glorificarse en aquella vida. Lo maravilloso de Jesús es que mira a este hombre, lo ve y ve una oportunidad para bendecir. Dios es un Dios que te está mirando en tu casa, donde se supone que estemos. Te está mirando con las miles de preguntas, con las miles de situaciones. Nos está mirando y se ha dado cuenta y conoce cuál es nuestra ceguera. Pero lo hace no para emitir juicio, sino para glorificarse. Dios es un Dios maravilloso que en medio de nuestra necesidad se glorifica. Pero hay otro elemento que yo quiero resaltar contigo en esta mañana. Es el Dios que obra creativamente. ¿Sí? Creativamente. Dice que después que le contesta y le dice por qué está enfermo, que es para glorificarse, entonces dice que hizo algo que yo estoy seguro que sorprendió a todos los que estaban. Es que escupió en tierra. Lo escupió en la tierra, hizo lodo, lo tomó y se lo untó en los ojos a aquel hombre ciego. Algunos pensaban que esto había algún uso medicinal en lo que era la saliva. A mí me parece interesantísimo, porque Jesús hace algo que yo no esperaba, le sorprende y unta lodo en sus ojos.
lodo que preparó con su saliva, con algo que salió del interior. A mí me parece, hermanos y hermanas, que uno de los elementos importantes y maravillosos de Jesús es que tiene cada día maneras creativas para bendecir nuestras vidas. Y que aún en el encierro que podamos tener por lo que estamos viviendo por el coronavirus, Dios se las ingenia para bendecir tu vida y bendecir mi vida, para glorificarse en nosotros, para que en el encierro podamos también disfrutar de su gracia. Este hombre fue sorprendido y experimentó gracia de parte de Dios, de una manera que no lo había experimentado antes. Tuvo contacto con lo que sale del interior de Dios, con su amor, con su misericordia, con la ternura de Dios. El uso del barro recuerda la historia de la creación, donde Dios trajo vida del polvo de la tierra. Jesús es un Dios que vuelve a recrearnos en medio de nuestros encierros, en medio de nuestras situaciones difíciles, de manera creativa, para que podamos participar de su gracia. Si de algo yo te puedo asegurar, que donde tú estés pasando este tiempo, Dios te va a sorprender con su gracia y va a bendecir tu vida. Y el cuarto elemento que quiero mencionar fue la reacción de este hombre. Este hombre era ciego, no conocía, no sabía que quién se le estaba acercando. Sin embargo, fue partícipe de algo que ni sabía de todo lo que estaba ocurriendo. Y después que se le untó el lodo, se le dio una instrucción que fuera al estanque de Siloé a lavarse la cara, a lavarse sus ojos. ¿Por qué? Había algo especial en Siloé. Nos recuerda también la historia de Naamán cuando tenía lepra, y la instrucción que Dios da a través del profeta fue meterse en el río Jordán, el río más sucio. La piel cayéndose y metiéndose en un río sucio, que podía contaminar la infección. Pero ¿qué pasó en la historia de Naamán? Dios se glorificó porque cuando este hombre obedeció lo que le estaba mandando hacer. Lo mismo ocurre con el ciego. Se atrevió a obedecer la instrucción de Dios. Dice que fue y se lavó y volvió, y ahora podía ver. En medio de la obediencia, Dios se glorificó. A nosotros nos han mandado a hacer algo bien difícil: mantenernos en nuestras casas en el tiempo de obedecer. ¿Y saben qué? En medio de la obediencia experimentaremos el poder y la gracia de Dios. Y nuestros ojos también se abrirán para que podamos disfrutar de la bendición que Dios ha creado para nosotros y salir a un nuevo tiempo y un nuevo momento. La vida había comenzado de manera distinta ahora para este ciego. Se había transformado. ¿Por qué? Porque Dios lo miró. Porque de manera creativa se acercó a él. Porque de manera maravillosa, no para juzgarlo, sino para glorificarse. Y en medio de lo extraordinario que hizo, lo mandó y él obedeció. Hermanos y hermanas, la historia de este ciego nos tiene que poner a nosotros también a pensar en nuestras propias, a veces, cegueras espirituales. Este es un buen tiempo, hermanos y hermanas, para que nosotros podamos también participar de esa gracia de Dios. Recordar que en medio de lo que estamos viendo, Dios nos mira. Pone sus ojos sobre ti, pone sus ojos sobre mí, pone sus ojos sobre este pueblo y sobre sus ojos sobre este mundo en el cual nos ha tocado vivir. Sobre cada persona. Pone sus ojos y los mira. Y nos mira con misericordia y compasión. Y de manera creativa obra en ti, en mí, en nosotros, para que podamos disfrutar de su gracia y de su amor.
Y habiendo Dios hecho su parte, obedezcamos y en la obediencia veamos la gloria de Dios. Yo no sé cuántos días más vamos a estar encerrados. No lo sé. Lo que sí sé es que en el encierro o fuera del encierro, Dios nos está mirando. Pone sus ojos sobre ti. Pone sus ojos sobre mí. Porque ve y conoce nuestra necesidad. Nos mira con misericordia y de manera creativa obra en nosotros para que al obrar seamos obedientes y veamos su gloria. Que al igual que este cielo, nuestros ojos puedan ser abiertos. Saquemos un espacio durante estos días, todos los días, para tener contacto con la palabra del Señor, con lo que sale del interior de Jesús, con ese Dios de amor, de misericordia, de compasión, tener contacto con Él y nuestros ojos sean abiertos para ver a Dios con nosotros y obrando en nosotros todos los días para la gloria de su nombre. Permítanme compartir una oración con ustedes. Señor, gracias, porque tú ves nuestras vidas, porque tú ves nuestros corazones y nuestra necesidad. Y al mirarnos, oh Dios, no nos miras con ojos de juicio, sino con amor, con misericordia y con compasión. Gracias, oh Dios, porque cuando nos miras y ves nuestra necesidad, de manera creativa, obras para que nosotros podamos ver tu gloria. Y nosotros en obediencia podemos entonces contemplar tu rostro, Señor. Permite que en este tiempo podamos cada día descubrir tu presencia, tu gracia y tu amor en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, hermanos y hermanas, que tu pastor Nelson Gutiérrez, quien en esta hora te recuerda que Dios seguirá mirando tu vida todos los días. Un abrazo y que Dios les bendiga. Muy buenas tardes o buenos días para algunos. Muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. De quien le habla es el hermano Benji y mi esposa Aitza. Y queremos pues deleitarle unos minutitos con la palabra y un cántico más adelante. Vamos a leer el Salmo 100 para la gloria del Señor. Dice así: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo, sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Amén, que así sea. Ahora pues queremos deleitarle con un cántico, Cristo yo te amo. Esperamos que se lo disfruten y aprovechen y mediten en lo maravilloso que es el Señor y cómo Él nos demuestra su amor día a día. Amén. Cristo yo te amo,
no hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Aleluya. Espero pues, que se hayan disfrutado de este hermoso cántico para la gloria del Señor. Muchas bendiciones. Quédense acuartelados en sus casitas. Prontamente nos reuniremos. Muchas bendiciones. Saluditos.